Bueno, vamos a la parte del pelvis. Yo no sé si vieron, no sé si les llegó, por lo menos vieron que está ahí. Les mandé un link de un webinar de la Asociación Argentina de Trauma Ortopédico. Nosotros en la especialidad tenemos varias asociaciones que nos nuclean. Si bien la asociación madre es la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología, a partir de ahí, digamos, surgen distintas divisiones. Está la Asociación de Hombro y Codo. Yo, por ejemplo, pertenezco a la Asociación Argentina de Cirugía de la Mano y Reconstructiva del Miembro Superior. Hay gente como este webinar que les pasé, es de gente que es de la Asociación Argentina de Trauma Ortopédico, como también hay una Asociación Argentina del Trauma del Deporte, que son todas digamos, su madre es la Asociación Argentina de Traumatología, pero que digamos, se subdividen a su vez como en especialidades. Y este webinar que les pasé, básicamente es un doctor que es un traumatólogo de planta del Hospital Durán y del Hospital Italiano, que hace toda la parte de emergento, ¿sí? Hace la parte digamos, de trauma agudo, digamos, del primero, el primero que agarra al paciente cuando llega, porque después, digamos, lo que se puede resolver en trauma se resuelve, y lo que no, bueno, se derivará después con el especialista específico. Pero, por ejemplo, todo esto que son fracturas de la pelvis, el traumatólogo de urgencia es el que se lleva toda la primera parte, que es la más importante, ¿sí? Bien, entonces, a ver qué dice Move This, qué sé yo, entonces, fractura de la pelvis. Generalmente son fracturas de muy alta energía, ¿sí? Que tienen un gran compromiso vascular en la anatomía. Digamos, podemos ver todas las relaciones que tienen las arterias que a través de la pelvis ingresan a los miembros. Son arterias de gran calibre y que las lesiones en esta zona producen grandes sangrados, ¿sí? Pero también, además del compromiso vascular en esta zona, también suele haber compromiso de órganos huecos, de vejiga, de uretra, ¿sí? Y a grandes rasgos uno divide estas fracturas en estables y inestables. Le decía con el tema del webinar, yo no me voy a meter mucho, es un webinar corto, creo que son 20 minutos, 30 minutos, en donde está muy explicado, con 2 casos clínicos, ¿sí? Está muy explicado cómo es el manejo, tanto de lo clínico, te diría, de cómo es el laboratorio de un paciente que ingresa politraumatizado, en 2 casos clínicos está muy ejemplificado cómo uno trata este tipo de fracturas y de lesiones, ¿sí? En el contexto de todo el paciente. Así que las cosas que yo vi que están explicadas ahí, no, digamos, se las voy a pasar muy rápido porque no tiene sentido. Está muy bueno, el webinar es cortito y la verdad es que tiene un enfoque también de caso clínico. Entonces, la fractura de la pelvis en general, 3 al 8% de todas las fracturas, siempre trauma de alta energía. Es raro que un paciente se fracture la pelvis cayéndose de propia altura, como puede ocurrir con una fractura de cadera. Tienen hasta un 20% de ellas son inestables, ¿sí? Tienen inestabilidad fundamentalmente hemodinámica y tienen una mortalidad asociada bastante alta, ¿sí? Y también tienen muchas lesiones asociadas, en general de trauma craneal, un 70%, un trauma torácico, un 70% también, una lesión abdominal del 60% y lesión de extremidades en el 85%. Esto es un dibujo de cuáles son los ligamentos estabilizadores de todo lo que es el anillo pelviano, ¿sí? Estos son bastante importantes en lo que es en cómo se van a ir provocando las lesiones en función de que esto vaya cediendo de alguna manera. Y la clasificación que todavía se utiliza es la clasificación de Tile, que si bien ahora la clasificación de Tile es del 80, ¿sí? Y hoy, digamos, la AO es como que agarró y trató de juntar un poco las clasificaciones, pero básicamente les diría que seguimos utilizando la clasificación de Tile. Y básicamente en pelvis tenemos 3 tipos de fracturas: aquellas fracturas que son estables, aquellas fracturas que son inestables y aquellas fracturas que son parcialmente inestables, ¿sí? Y a eso nosotros las clasificamos como A, B o C. Las de A, que son las que son estables, en realidad son aquellas en las que no hay un compromiso. Ustedes tienen que pensar esto: la pelvis es como un anillo, ¿sí? Y si el anillo está roto en un punto solamente, eso no es
una fractura, en principio que sea inestable, un anillo que uno lo corta con un cortafierro, el anillo permanece estable. Ahora, si uno le hace 2 cortes, ya ese anillo es inestable, ¿sí? Y en el medio están las fracturas que son parcialmente inestables. Básicamente las fracturas de tipo A excepcionalmente son quirúrgicas, ¿sí? Generalmente el manejo es más conservador. Las de B o las tipo B en general requieren una estabilización de la parte anterior del anillo, y las tipo C, que son las más complejas, necesitan generalmente una estabilización tanto anterior como posterior. ¿Qué más? Bueno, y acá está un poco, porque esto sí no está explicado en el webinar, básicamente como que se lo da como por sobreentendido, cuáles son los tipos en la clasificación, cómo es que se ven las distintas fracturas. Y básicamente, en la de tipo A, que dijimos que eran las estables, a veces son pequeñas avulsiones, ¿sí? Avulsión de la espina ilíaca, a veces es una fractura en el anillo, como yo les decía antes, en esta ramita, donde no compromete la estabilidad del anillo, y muchas veces uno a estas cosas no les hace nada, ¿sí? O sea, una fractura acá en el área ilíaca, una fractura acá, una avulsión de la espina, generalmente son fracturas de pelvis de tipo A, que en general uno puede incluso no hacerles nada. En el tipo B ya se empiezan a combinar mecanismos, ¿sí? Y básicamente se describe en la B1 el libro abierto, que es cuando la sínfisis pubiana se abre, ¿sí? Y en general cuando esto es mayor a 2,5 centímetros, uno tiene que sospechar que si esto se abrió 2,5 centímetros, atrás también seguramente va a tener algún tipo de compromiso, ¿sí? Las tipo B en general se ocasionan por un mecanismo de compresión lateral, y las fracturas son del mismo lado del anillo, ¿sí? Y las tipo B también es por una compresión lateral, pero puede haber fracturas de los dos lados, no de un mismo lado. Ven acá en este dibujo, la compresión lateral hace que a veces uno vea en las radiografías que en el frente a veces es difícil de darse cuenta. Cuando uno hace una radiografía de frente y tiene esto, es difícil verlo, ¿sí? Lo va a ver con unas proyecciones especiales que ahora después les voy a mostrar. Y la clasificación de las TAI tipo C, que son las más inestables y son las que 100% son quirúrgicas. Acá, bueno, ya el compromiso es claramente mayor, ¿sí? Están comprometidas todas las estructuras óseas y ligamentarias, y hay una inestabilidad que es tanto rotacional como vertical, es decir, es una fractura que tiene estabilidad ante las rotaciones, y vertical, una inestabilidad vertical de la pelvis implica este tipo de inestabilidad. Que hay distintas clasificaciones dentro de los C. Les vuelvo a repetir, no tienen que saber esto al detalle la clasificación, sí saber de las A, las B, las C, cuáles requieren estabilización, cuáles no, pero sin entrar demasiado en detalle, ¿sí? Bien, los exámenes complementarios, cuando uno evalúa una radiografía o cuando uno evalúa una pelvis en el contexto de un paciente traumatizado, generalmente pide una radiografía panorámica de pelvis, ¿sí? Y esto nos va a mostrar una incidencia en el frente de la pelvis, donde esto acá, el dibujo es cómo sería lo normal, ¿sí? Y en una radiografía, ¿cómo tenemos que ir evaluando? Secuencialmente. Primero, evaluar y tratar de descartar que no haya una lesión en el sacro. Luego pasamos a la articulación sacroilíaca. De ahí pasamos a evaluar la parte ilíaca propiamente dicha. De ahí pasamos a evaluar las ramas, ¿sí? Tanto la iliopubiana como la isquiopubiana del isquion. Y luego pasamos a la sínfisis pubiana, ¿sí? Digamos, esta es la forma de mirar una radiografía como para no, digamos, para ser sistemáticos y tratar de evitar saltearnos cosas. Digamos, no podemos mirar así y agarrar lo que vemos, sino que tenemos que tener como una sistematización de ir buscando sector por sector a dónde podemos llegar a encontrar una lesión, ¿sí? Perdón. Y las radiografías, generalmente esto es lo que nos permite ver un frente. No sé qué pasó acá. Sigue, ¿no? Sí, apareció un cuadrado ahí, pero... No sé qué pareció, pero estamos, ¿no? Bueno. Ahí está, ahí se fue.
Bueno, esto es lo que se ve en un frente, y casi que con un frente, como yo les mostraba hoy, un buen frente, con una buena imagen, con una radiografía digital, uno puede, la verdad, que meterse, ampliar, ver, cambiar el contraste, y la verdad que casi que nos puede brindar una simple radiografía un 90%, ¿sí?, de las lesiones solamente con una panorámica de pelvis. Y después hay otras dos proyecciones que se utilizan mucho, que son la inlet y la outlet, ¿sí?, que esto nos permite casi acercarnos a un 94% de las lesiones que tenemos en la pelvis. Básicamente, como ya cuando uno pide una radiografía enfrente o antero-posterior, el rayo incide así sobre la pelvis y nos muestra esto que yo les mostraba recién. Ahora, cuando uno hace un inlet, o también se le llama de entrada, el rayo entra de manera oblicua, como metiéndose adentro de la pelvis por arriba, y en la de salida, o la outlet, entra el rayo como entra desde afuera hacia adentro, pero desde la zona inferior, ¿sí? Y estos tres tipos de incidencias, yo les decía que nos pueden brindar casi el 94% de probabilidad de poder identificar la fractura, básicamente porque nos muestran distintas cosas, ¿no? En la inlet nosotros podemos ver bien cómo está el alerón sacro, podemos ver bien cómo está la sínfisis pubiana, ¿sí? Hay como un dibujito que yo siempre trato de ver, que es como un ratón Mickey acá, ¿sí?, con las orejitas y la cabeza acá en el centro. Fíjense cómo acá se nota perfectamente el problema en la sínfisis pubiana, y puede llegar a ver acá incluso también. Y cuando uno complementa con la outlet, ahí tiene ya el panorama completo de qué es lo que está pasando con esta fractura. Obviamente que uno puede pedir las tomografías. Nosotros, por ejemplo, en el hospital no tenemos tomógrafo, ¿sí?, con lo cual la realidad es que tenemos que, y hay muchos hospitales que no tienen tomógrafo. Para que ustedes tengan una idea, en Capital, resonador, que es otra cosa, pero bueno, resonador tiene solamente el Hospital Fernández, ¿sí? De los 30 hospitales de Capital, el único hospital que tiene resonador magnético es el Fernández. Tomógrafos tienen algunos y otros no tienen, nosotros no tenemos, el de Vélez Sarsfield no tiene, sí tiene el Pirobano, sí tiene el Durano. O sea, nosotros acá, cuando un paciente ingresa a la guardia, por ejemplo, por un TEC, nosotros tenemos que descartarle, el TEC con pérdida de conocimiento, al cual tiene indicación de tomografía, tenemos que cargar al paciente en la ambulancia, llevarlo al Pirobano o llevarlo al Durán para que le hagan la tomografía y volver a traerlo al hospital, ¿sí? No nos es tan fácil conseguir una tomografía, no la tenemos disponible como para que el paciente ingresa y que vaya directo al tomógrafo y que lo tomografíen todo, ¿sí? Entonces, tenemos que estar bien atentos a poder descifrar y ver bien. Por suerte tenemos buenas radiografías, que eso nos permite, al menos a nosotros los traumatólogos en lo óseo, nos permite tener una aproximación bastante cercana. Básicamente los análisis complementarios van a ser de la fractura, una radiografía, una toma, una reso. En general, como concepto, ustedes tienen que saber que cuando nosotros queremos ver hueso, pedimos tomografía. Y cuando queremos ver lesiones de partes blandas, pedimos resonancia, ¿sí? Es decir, si yo tengo una fractura de húmero en varias partes, y en la radiografía no me queda claro cuántas partes tiene, o si yo tengo que planificar una cirugía, básicamente le voy a pedir una tomo. Ahora, en un hombro doloroso, que por ahí la radiografía es normal, y que uno sospecha una lesión en el manguito rotador, si yo le pido una tomografía, en la tomografía el manguito rotador no se va a ver, y para eso voy a necesitar una resonancia. De la misma manera, si yo pido una resonancia, no me va a dar mucha definición del óseo, ¿sí? A veces tenemos que pedir las dos cosas, pero si yo sospecho algo óseo, le pido una tomo, si sospecho algo en partes blandas, le pido una reso, en líneas generales, ¿sí?, como para tener una noción de qué pedir. Eso en cuanto a los exámenes complementarios que uno pide como para tener en claro la fractura. Y después de las lesiones concomitantes a una fractura de pelvis, uno puede pedir una angiografía para ver cómo están esas arterias, si hay algún stop, si se ve en algún lado algún stop. Una uretrografía, que es esto que se ve acá. Esto a través de la sonda se puede colocar el material de contraste y nos va a mostrar un stop que va a ser significativo, una lesión de la uretra. O incluso colonoscopía, hay lesiones de la fractura de pelvis, a veces tienen incluso
lesiones en toda la zona perineal, lesiones con abrasión de tejidos, con gran hematoma, ¿sí? Que nos hace sospechar de otro tipo de lesiones que no tienen que ver con lo óseo específicamente. Bueno, acá son otra vez las distintas, como en una misma fractura, las distintas incidencias nos pueden mostrar cosas. Acá podemos ver perfectamente la lesión de las dos ramas, ¿sí? Pero no podemos ver acá pareciera como que está elevado de este lado, comparado con el otro, el área ilíaca, y eso nos diría que hay una lesión en esta zona. Acá ya esta es una inlet, donde podemos ver bien la disrupción en esta parte, ¿sí? Ya no vemos tanto, si bien lo vemos acá, no vemos tan bien como veíamos en el frente esta parte, pero sí nos muestra un poco mejor esta, ¿sí? Lo mismo que en esta incidencia de acá, donde se ve perfectamente esta zona, y en esta es más difícil de verlo, pero también hay una fractura de una de las apófisis transversas de la L5. Bueno. Con la tomografía podemos tener, cuando nosotros sospechamos lesiones o cuando con las radiografías no tenemos exactamente definido cuál es el tipo de lesión, podemos pedir una tomo. Y la tomo a veces, imagínense que esta lesión en el hueso ilíaco difícilmente podamos verla en una placa común, ¿sí? Las lesiones del salto. Y después hay otras, las reconstrucciones, se ve, digamos, es una reconstrucción a través de un programa de computadora en el cual se pueden ver perfectamente, se van suprimiendo cosas y uno puede hacer la reconstrucción en base a los cortes que se hicieron al principio. Uno puede ver perfectamente qué es lo que está pasando ahí como para poder definir una estrategia. El tratamiento, básicamente, esto está explicado en el link del video que les mandé. Digamos, como medida general, uno puede poner este tipo de cosas. Cuando uno tiene una pelvis inestable, una pelvis abierta, digamos, y hay sangrado, lo primero que uno tiene que hacer es tratar de cerrar esa pelvis, ¿sí? Para darle estabilidad. Y eso, en Estados Unidos y en otros países, por ahí están estas cosas que son, digamos, son cinchas pélvicas que son medio a medida, ¿no? Y que se colocan de esta manera como un cinturón agarrando la pelvis, tratando de cerrarlo un poco. Y nosotros, básicamente estas cosas no tenemos, ¿sí? Entonces, lo que se hace muchas veces es con una sábana hacer una cincha, digamos, tratando de hacer esto, pero con una sábana, ¿sí? Que es como tiene por ahí este paciente acá. En general, le ponemos una sábana abajo de la pelvis del paciente, uno trata de cerrarlo como está cerrando este de acá, y el otro agarra, le pone la sábana, trata de anudarlo, tirándolo de lado, a veces uno le hace un nudo, a veces acá en este dibujo le pone como unas pinzas de quirófano para tratar de mantener esa pelvis cerrada, y eso es casi lo primero que uno tiene que hacer cuando sospecha una lesión en la pelvis. Como van a decir ahí en el video que les pasé, uno de estos se lo puede poner si sospecha, la verdad que no le hace ningún mal al paciente, y en realidad conviene ponérselo y mandarlo después a hacer las radiografías que mandarlo sin ponerle la cincha y esperar a ver las radiografías para ver si le pongo o no le pongo esto, ¿sí? Obviamente que esto no va a ser el tratamiento definitivo, sino que va a ser el primer paso, digamos, en la urgencia. El tratamiento puede requerir distintas cosas, ¿sí? Uno puede hacer una tracción esquelética, un fijador externo, que es lo que uno hace quizás inicialmente en la guardia, cuando uno pone una cincha y el paciente vuelve de rayos y ve que esa pelvis, uno con la cincha mucho no le está haciendo nada, uno puede meter ese paciente a quirófano y una de las primeras cosas que se hacen es esto, es la colocación de un tutor, en el cual, digamos, el mecanismo es meter esos clavos de Young, que son unos tornillos largos, que uno los puede poner a nivel de la cresta ilíaca, o los puede poner más de costado, supracetabular. En realidad es muy difícil ponerlos y calzarlos. Si ustedes tuvieran una pelvis, verían que sobre el área ilíaca, intentar desde afuera, sin ver, sobre todo en pacientes que son gorditos, intentar meter un tornillo y que quede justo metido en el área ilíaca, sin irse para adentro, irse para afuera, agarrar parcialmente, es bastante difícil. En general es más fácil poner los tornillos
por arriba del acetábulo donde tienen un mejor agarre. Pero bueno, es cuestión de técnica y de práctica, se puede hacer de las dos maneras, es más difícil tratar de hacerlo a través de la ilíaca, pero bueno, uno consigue en quirófano, a veces, con el tutor externo, dar una estabilidad, ¿sí? A veces el tutor externo uno tiene que poner de una determinada manera porque a veces hay lesiones abdominales que los cirujanos tienen que entrar a resolverlas y si tienen el tutor metido ahí en el medio se les complica bastante. A veces esas pelvis que tienen inestabilidad vertical, además de cerrarlas, uno les puede poner una tracción esquelética como las que vimos para traccionarle del miembro y tratar de corregir esa inestabilidad vertical, ¿sí? Y luego el tratamiento definitivo, que va a ser con fijaciones, ¿sí? Una fijación con un tornillo acá, en lo que es sacroiliaca, o placa y tornillo si hay una diastasis en la sínfisis pubiana. Bueno, según el tipo de fractura que tengamos, el tipo de osteosíntesis y reparación definitiva que le vamos a hacer. Acá ven, se ve el tutor colocado y además la tracción, para darle mayor estabilidad a esta pelvis. Bueno, hasta acá llegamos. Básicamente esto se lo puse, cómo aprenden estos cerebros, leyendo, yendo, observando, asistiendo, debatiendo, practicando, enseñando. Esta es la parte que a mí me toca, o sea, más allá de lo que yo les pueda transmitir, que quizás no sea demasiado, yo soy especialista en mano, con lo cual por ahí las clases de mano sí tengo un poco más de experiencia en eso. El resto me siento a leer y a buscar información como ustedes, quizás sabiendo un poquitito más y por ahí viendo qué cosas uno por ahí están buenas como para transmitirlas, pero más allá de lo que yo les puedo dar a ustedes, es algo que también me beneficio de ustedes tratando de explicarles o darles un pantallazo de lo que hacemos en la traumatología. Estuve viendo ahí las clases y creo que más de la mitad de las clases se las voy a dar yo, lo siento, pero bueno, la idea es un poco eso, poder ayudarlos, guiarlos. No hace tanto que he terminado y aún hoy uno sigue estudiando y rindiendo y haciendo y posgrados y demás, y es como que siempre vuelve a lo mismo, y por ahí esto está bueno, espero que les sirva, espero que lo aprovechen. Yo lo disfruto bastante, me lleva un trabajo extra, ¿sí? De llegar, de ponerme a ver las clases, de buscar cosas, de tratar de hacérselos un poco más simple. Así que bueno, cualquier cosa que necesiten, me preguntan, dentro de lo posible trataré de respondérselos, ¿sí? No sé si queda alguna cosa pendiente. Además, Yo tengo una pregunta en cuanto... denme bolas porque voy a hacer las preguntas del examen, ¿no? Es un punto bastante importante. De todas maneras, cuando yo hago las preguntas de los otros médicos expositores, como para ustedes se den una idea, voy a buscar qué dieron y en función de lo que dieron, saco las preguntas, ¿sí? O sea, lo que se da en la clase básicamente va a ser lo que se tome en cuenta. Casi que de algo que esté por afuera, porque además ustedes tengan en cuenta que van a ir a buscar miles de cosas y se van a encontrar con miles de respuestas, ¿sí? Y digamos, ninguna está mal. Ante una misma fractura uno puede hacer muchas cosas. Entonces, yo me voy a basar específicamente en lo que les vamos a dar acá en las clases. Algo que me olvidé de decirle y ahora ya voy al que me preguntó, hay una página que muchas veces nosotros usamos, que por ahí anótenla y después métanse a chusmearla. Yo se las quise mostrar como el video, pero bueno, no pude. Que se llama AO Surgery Reference, y que yo cuando tengo que ir a buscar alguna fractura, básicamente trato de entrar ahí. Porque, digamos, está claro que todas estas cosas y clasificaciones una no las tiene en memoria, es algo que sea lo que hace todos los días, ¿sí? Y entonces, básicamente, a ver, AO Surgery Reference, entran ahí, se puede entrar desde el teléfono o de la computadora, y tiene una parte que dice Orthopedic Trauma, y les aparece un tipito.
le va a aparecer un tipito, un esqueletito, donde le va a decir seleccione el área, ¿no? Entonces, no sé por qué el mío no arranca, básicamente porque acá el internet es por línea y no por wifi. Pero bueno, uno entra ahí y tiene un esqueleto donde puede ir a buscar la lesión que no sé, por ejemplo, fractura de húmero. Entonces entra en húmero. Dice, bueno, les muestra todos los tipos de fracturas de húmero que existen y uno elige cuál es la fractura que es la más parecida a la que tiene su paciente, ¿no? Y ahí les va a tirar todas las opciones. Bueno, ¿en qué casos el tratamiento es, en qué caso uno puede no operar al paciente, cuáles son las indicaciones y en qué caso uno tiene que operar al paciente? Y si uno dice, bueno, operar al paciente, te aparecen los distintos tipos de tratamientos, si le vas a poner una placa, si le vas a poner un tornillo, si le vas a poner un clavo, qué sé yo, te va diciendo absolutamente todo, paso por paso, cómo es que uno se puede guiar. Pero ya les digo, les da, vamos a suponer, una fractura de húmero, le dice, bueno, usted tiene tal fractura, tiene 5 formas de tratarlo. ¿De qué manera lo va a tratar usted? Y bueno, a ver, yo elijo esta, le voy a poner una placa. Bueno, entonces entras ahí donde dice poner placa y te dice, bueno, ¿y cómo va a poner al paciente? ¿Lo va a poner boca abajo? ¿Lo va a poner boca arriba? ¿Lo va a poner con el brazo así? ¿Lo va a poner con el brazo así? ¿Lo va a abordar por delto pectoral? ¿Lo va a abordar por el otro lado? Sí, según lo que uno vaya eligiendo, pero es como que uno se va haciendo su propia aventura, ¿sí? O sea, no hay una sola forma de resolver las cosas. Eso es lo que quiero que por ahí les quede. No se vuelvan luego tratando de encontrar la cosa ideal porque no existe, básicamente, ¿sí? ¿Quién me preguntaba algo? Yo, si llega un paciente con, aparte de tener un traumatismo de pelvis, llega un paciente con traumatismo de cráneo y traumatismo torácico, ¿todo Sí. eso lo ve el traumatólogo o, por ejemplo, el de cráneo, el neurocirujano y el torácico, un cirujano torácico? ¿Cómo es Sí, el lo que pasa es que tratamiento ahí? esto, mirá, eso va a depender de dónde tenga el paciente la suerte de caer, ¿no? Porque, digamos, vos te cae ese paciente acá, agua bendita cada 8 horas, más o menos. La realidad es que, digamos, un hospital donde vos tenés en la guardia solamente clínico, un traumatólogo y 2 cirujanos, no tenés neurocirujano, no tenés tomógrafo, ¿sí? Básicamente lo que haces es el soporte vital de ese paciente y pedirle la derivación, digamos, a un centro de mayor complejidad. En los centros de mayor complejidad vos tenés, digamos que cuando vos llegás casi con la